Había un hombre que vivió en los límites de la herejía y la lucidez, un hombre cuyo nombre fue maldecido en las sinagogas de Ámsterdam y temido en los palacios de Roma. Un hombre que se atrevió a mirar directamente al rostro del Dios bíblico y preguntar lo que nadie osaba pronunciar. ¿Y si este Dios no es más que el reflejo amplificado de nuestro propio miedo? Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que pulió también las ilusiones más arraigadas de su época, comprendió algo que las autoridades religiosas habían ocultado durante siglos bajo capas de dogma y ritual. Que el Dios vengativo, colérico, celoso que atraviesa las páginas del Antiguo Testamento no era una verdad eterna, revelada desde el cielo, sino una construcción humana magistralmente diseñada para controlar, dominar y paralizar a las masas mediante el terror existencial. No resulta extraño que un Dios supuestamente omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno necesite constantemente recordar a sus criaturas que las castigará si desobedecen, que las destruirá si pecan, que las condenará si dudan. ¿Qué clase de divinidad infinita requiere validación constante, obediencia ciega y adoración incesante bajo amenaza de aniquilación? Spinoza vio en esta contradicción la fisura fundamental que revelaría la verdadera naturaleza de la religión institucionalizada. No era la manifestación de lo divino en lo humano, sino la proyección de lo humano hacia lo divino, una proyección cargada de todos los miedos, inseguridades y ansias de poder que definen la condición mortal. Cuando los rabinos de la comunidad judía de Ámsterdam pronunciaron sobre Spinoza el más severo de los anatemas conocidos en su tradición, el herem, no lo hicieron simplemente porque él negara algunos preceptos rituales o cuestionara ciertas interpretaciones talmúdicas. Lo hicieron porque Spinoza había tocado el nervio expuesto de todo el edificio religioso. Había señalado que el emperador estaba desnudo, que el Dios de la Biblia era indistinguible de un tirano humano amplificado hasta proporciones cósmicas, y que el miedo a este Dios era precisamente lo que mantenía a los fieles encadenados, no a la verdad divina, sino a la autoridad terrenal de sacerdotes, rabinos y reyes. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye los sistemas de poder construidos sobre la mentira piadosa. Porque la verdad revela que hemos estado adorando nuestras propias cadenas. Porque la verdad nos obliga a enfrentar que tal vez, solo tal vez, hemos estado equivocados durante milenios sobre la naturaleza misma de lo que llamamos Dios. En el siglo XVII, en una Europa todavía sangrante por las guerras de religión que habían convertido campos enteros en cementerios y ciudades enteras en piras funerarias, Spinoza escribió su tratado teológico-político, una obra que funcionaba como bisturí filosófico, aplicado directamente sobre el cadáver putrefacto de la teología dogmática, y lo que encontró, al abrir ese cadáver, no fue el Espíritu Santo, sino el hedor del poder corrupto, del miedo instrumentalizado, de la superstición sistematizada. Las Escrituras, argumentaba Spinoza con una claridad que aterrorizaba precisamente por su simplicidad, no fueron dictadas por una voz divina descendiendo desde nubes metafísicas, sino escritas por hombres de su tiempo, hombres con limitaciones epistemológicas, prejuicios culturales, agendas políticas y miedos muy humanos. Hombres que proyectaban sus propias comprensiones limitadas de la justicia, el poder y la moralidad sobre una pantalla cósmica que llamaban Dios. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que nunca fue verdadero en primer lugar, que su validez dependía no de su correspondencia con la realidad, sino de la fuerza con que podía imponerse mediante la tradición, la autoridad y el miedo al castigo. El Dios del Éxodo que ordena el exterminio de pueblos enteros, incluyendo mujeres, niños y animales. El Dios de Josué,
que detiene el sol para permitir más masacre, el Dios de Samuel que exige que hasta los bebés amalecitas sean asesinados. Este Dios no es infinitamente bueno, sino infinitamente aterrador. No es amor incondicional, sino condicionalidad absoluta. No es la fuente de la ética, sino su negación más completa. Y sin embargo, generación tras generación de creyentes han doblado sus rodillas ante este monstruo moral, han cantado himnos a su gloria, han justificado sus propias atrocidades invocando su nombre, han encontrado en sus mandatos la licencia para la intolerancia, la persecución y el genocidio. Spinoza comprendió que el miedo no era un efecto secundario accidental de la religión bíblica, sino su mecanismo central de funcionamiento, su razón de ser, su método de control social más efectivo. Desde el jardín del Edén, donde el primer acto divino después de la creación es establecer una prohibición cuya violación traerá muerte, hasta el Apocalipsis, donde el último acto divino es clasificar a toda la humanidad en salvados y condenados para recompensar eternamente a unos y torturar eternamente a otros. La narrativa bíblica es una pedagogía del terror, un sistema educativo cuyo mensaje sé, éntrales, obedece o sufre, cree o muere, acepta o serás destruido. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el encuentro genuino con lo divino requiere precisamente la destrucción de todas nuestras imágenes prefabricadas de Dios, especialmente aquellas que lo presentan como un reflejo idealizado de los peores aspectos del poder humano? Spinoza propuso algo radicalmente diferente, que Dios no era una persona, ni siquiera una superpersona, sino la totalidad de la realidad misma, la sustancia única de la cual todo lo que existe es una modificación, un modo, una expresión. En la filosofía espinociana, Dios no está separado del mundo amenazándolo desde fuera, sino que es el mundo mismo en su necesidad absoluta, en sus leyes inmutables, en su orden perfecto. Este Dios no tiene voluntad caprichosa, no se enoja, no se arrepiente, no castiga, no recompensa, simplemente es, y todo lo que ocurre es expresión necesaria de su naturaleza infinita. Para las autoridades religiosas de todas las confesiones, esta concepción era más peligrosa que el ateísmo declarado, porque mientras el ateo simplemente niega a Dios y puede ser fácilmente descartado como perdido en el pecado, Spinoza afirmaba a Dios, pero lo transformaba tan radicalmente que todo el aparato eclesiástico quedaba sin función, sin justificación, sin poder. Si Dios es la naturaleza misma operando según leyes necesarias, entonces no hay espacio para el milagro, no hay lugar para la providencia particular, no hay sentido en la oración petitoria, no hay utilidad en el sacrificio ritual, no hay necesidad de intermediarios sacerdotales entre el hombre y lo divino. La religión institucionalizada, con sus jerarquías, sus dogmas, sus excomuniones, sus inquisiciones, sus guerras santas, quedaba expuesta como un gigantesco fraude histórico, una maquinaria de dominación que había secuestrado el anhelo humano legítimo de conexión con lo trascendente y lo había convertido en cadenas psicológicas y políticas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía al menos opera dentro del mismo marco conceptual, acepta los términos del debate, reconoce la autoridad del dogma, aunque proponga interpretaciones alternativas, pero la duda genuina, la duda radical, que cuestiona los fundamentos mismos del sistema, esa duda no puede ser contenida, refutada o incorporada, solo puede ser silenciada mediante la fuerza. El análisis spinociano de la Biblia era demoledor en su precisión histórica y filológica. Spinoza fue uno de los primeros en aplicar métodos críticos de interpretación textual a las Escrituras, tratándolas
no como documentos sagrados caídos del cielo, sino como artefactos culturales producidos en contextos históricos específicos por comunidades humanas con intereses políticos y necesidades psicológicas particulares. Mostró que los 5 libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por Moisés, ya que narran su propia muerte y eventos posteriores, que contenían anacronismos evidentes, contradicciones internas múltiples y estilos literarios diversos, que indicaban autoría compuesta a lo largo de siglos. Demostró que los profetas no eran filósofos que hubieran accedido a verdades eternas mediante el razonamiento, sino hombres de imaginación vívida, cuyas visiones reflejaban las limitaciones epistemológicas de su época, sus prejuicios culturales, sus terrores personales. Reveló que los milagros narrados en las Escrituras violaban no la voluntad de Dios, sino las leyes de la naturaleza, que son la voluntad de Dios, y por tanto debían ser reinterpretados alegóricamente o reconocidos como exageraciones legendarias acumuladas a través de la transmisión oral. Y lo más perturbador de todo, argumentó que el concepto mismo de pueblo elegido, de nación especialmente favorecida por Dios, no era más que particularismo étnico proyectado sobre el cosmos, una forma de validar la cohesión tribal mediante la sanción supuestamente divina. Imaginen, si pueden, el impacto de estas ideas en una Europa donde el poder político todavía dependía masivamente de la legitimación religiosa, donde los reyes gobernaban por derecho divino, donde la disidencia teológica era tratada como traición política y la herejía era castigada con tortura y muerte. Spinoza no escribía desde la seguridad de una academia secular protegida por la libertad de expresión. Escribía en un contexto donde su vida estaba literalmente en peligro, donde el recuerdo de Giordano Bruno, quemado vivo en Roma por ideas filosóficas similares, estaba todavía fresco, donde otros pensadores contemporáneos eran encarcelados, torturados o forzados a retractarse públicamente. Y sin embargo, Spinoza no se retractó. No suavizó sus conclusiones, no buscó compromiso con las autoridades. Rechazó ofertas de posiciones académicas que habrían requerido cierta conformidad externa con la ortodoxia religiosa. Vivió en pobreza relativa como artesano puliendo lentes y continuó escribiendo hasta que el polvo de vidrio que inhalaba durante su trabajo destruyó sus pulmones y lo mató a los 44 años. Su valentía no era la del mártir que busca la muerte como validación de su fe, sino la del pensador que considera que la verdad tiene valor intrínseco independientemente de sus consecuencias personales, que prefiere la claridad en la pobreza a la confusión en la riqueza, que elige la exclusión social sobre la integración mediante el autoengaño. ¿Y qué encontró Spinoza cuando miró sin pestañear al Dios vengativo de la Biblia? Encontró el miedo primordial del hombre ante un universo que no comprende, ante fuerzas naturales que no puede controlar, ante la muerte que no puede evitar. Encontró que este miedo, en lugar de ser reconocido y procesado mediante la razón, había sido mitologizado, personificado, proyectado sobre una figura divina que supuestamente causaba todo lo incomprendido y controlaba todo lo incontrolable. Encontró que los profetas y sacerdotes, ya fuera consciente o inconscientemente, habían instrumentalizado este miedo para su propio beneficio, creando un sistema donde ellos mismos se posicionaban como únicos intérpretes autorizados de la voluntad divina, únicos mediadores capaces de interceder ante el Dios terrible, únicos guardianes del conocimiento salvador. Encontró que el pueblo, aplastado bajo el peso del miedo existencial y la ignorancia sistemática, había aceptado esta mediación como su única esperanza de salvación, cediendo su autonomía moral, su capacidad de razonamiento,
su dignidad humana fundamental a cambio de la promesa de protección divina y vida eterna. Y encontró que todo este edificio colosal de creencia, ritual, dogma y poder eclesiástico descansaba sobre un fundamento de arena, sobre la ignorancia de las verdaderas causas naturales de los fenómenos, sobre el miedo a preguntar, sobre la prohibición de dudar. El Dios vengativo, argumentaba Spinoza, es exactamente lo que necesita un sistema de poder teocrático para funcionar efectivamente. Un Dios que ama incondicionalmente, que perdona universalmente, que no castiga, que no exige mediación sacerdotal. Ese Dios sería inútil para propósitos de control social. Pero un Dios que vigila cada pensamiento, que registra cada acción, que promete castigo eterno por transgresiones temporales, que exige obediencia absoluta a sus representantes terrenales bajo pena de condenación. Ese Dios es el instrumento perfecto de dominación. Y la Biblia, leída honestamente sin los lentes distorsionadores de siglos de apologética teológica, presenta exactamente este tipo de Dios: celoso, iracundo, vengativo, cruel, caprichoso, genocida. Leer el diluvio, donde Dios destruye toda la vida en la tierra, excepto una familia porque se arrepintió de su creación. Lee Sodoma y Gomorra, donde ciudades enteras son incineradas, incluyendo a quienes posiblemente eran inocentes. Lee el Éxodo, donde Dios endurece deliberadamente el corazón del faraón para tener excusa para infligir plagas cada vez más terribles sobre Egipto. Lee las leyes del Levítico, donde la pena de muerte se prescribe para docenas de ofensas menores. Lee las conquistas de Canaán, donde el genocidio no solo es permitido, sino ordenado explícitamente por Dios. ¿Cómo pueden los creyentes leer estos textos y aún afirmar que su Dios es infinitamente bueno, infinitamente justo, infinitamente amoroso? Solo mediante la gimnasia mental más extrema, solo mediante la lectura selectiva más deshonesta, solo mediante la racionalización más desesperada. Spinoza insistía en que debemos leer las Escrituras como leemos cualquier otro texto antiguo, con honestidad histórica, sin presuponer su inspiración divina, sin proyectar sobre ellas significados que no están allí, sin suavizar mediante interpretaciones alegóricas convenientes aquello que resulta moralmente repugnante. Y cuando hacemos esto, cuando leemos la Biblia como documento humano en lugar de revelación divina, lo que emerge es un registro fascinante de la evolución cultural y moral de un pueblo particular, con todos sus logros y todas sus limitaciones, con toda su sabiduría y toda su barbarie, pero nada que justifique tratarla como guía moral absoluta para toda la humanidad en todos los tiempos. Los autores bíblicos compartían las concepciones cosmológicas erróneas de su época. Creían que la tierra era plana y el cielo una bóveda sólida con agujeros para la lluvia. Desconocían completamente las causas naturales de las enfermedades y las atribuían a posesión demoníaca o castigo divino. Aceptaban la esclavitud, el patriarcado extremo, la pena de muerte por apostasía, el genocidio de enemigos o étnicos, todo como moralmente aceptable o incluso ordenado por Dios. ¿Realmente queremos derivar nuestra ética de estas fuentes? ¿Realmente creemos que estos textos representan la revelación final e inmejorable de la voluntad divina? ¿O será que ya hemos ido mucho más allá, moralmente mediante el uso de la razón, y solo retenemos nuestra reverencia hacia estos textos por inercia cultural y miedo psicológico a soltar el ancla de la tradición? En este momento, mientras estas palabras fluyen y atraviesan el espacio digital hasta alcanzar tu pantalla, miles de personas en todos los rincones del planeta están reflexionando sobre estas mismas preguntas. Están sintiendo tal vez por primera vez la libertad vertiginosa de cuestionar lo que nunca antes se permitieron cuestionar. ¿Desde qué rincón del mundo observas ahora estas ideas?
¿Qué hora marca tu reloj, mientras la luz de tu pantalla ilumina tu rostro en la quietud de la noche o en medio del día? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora es allí mientras descubres que no estás solo en tu duda? Que hay otros buscadores de verdad dispersos por el globo, unidos no por dogma compartido, sino por el coraje compartido de preguntar. Y si estas reflexiones han resonado en algo profundo dentro de ti, si has sentido ese estremecimiento que produce el reconocimiento de una verdad previamente inarticulada, comparte este video con alguien cercano a tu corazón, con ese amigo o familiar que también se atreve a pensar, a dudar, a buscar, y que ese acto de compartir sea una bendición silenciosa sobre su familia, un deseo de que también en ellos encuentren el coraje para vivir en la verdad en lugar de en la ilusión confortable. La propuesta espinociana no era simplemente destructiva, no buscaba únicamente demoler la religión tradicional sin ofrecer nada en su lugar, aunque sus críticos entonces y ahora han intentado pintarlo como un nihilista que deseaba sumir a la humanidad en la desesperación al quitarle sus consuelos religiosos. Al contrario, Spinoza ofrecía algo infinitamente más valioso que el consuelo falso. Ofrecía liberación del miedo mediante comprensión, ofrecía dignidad humana mediante autonomía racional, ofrecía una espiritualidad más profunda, porque estaba basada no en la sumisión infantil ante un padre cósmico autoritario, sino en la participación consciente en el orden necesario de la naturaleza. Su ética, su obra maestra filosófica escrita en estilo geométrico, como si fuera un tratado matemático, demuestra que la verdadera felicidad humana, lo que él llama beatitud, no viene de obedecer mandatos divinos arbitrarios con esperanza de recompensa post-mortem, sino de comprender la necesidad de todo lo que existe, de aceptar activamente nuestro lugar en el orden natural, de purgar las pasiones que nacen de ideas inadecuadas y cultivar los afectos que nacen del conocimiento verdadero. Este es un camino espiritual mucho más exigente que la simple obediencia religiosa, porque requiere el desarrollo intelectual continuo, la autoobservación honesta, el coraje de enfrentar la verdad sobre nosotros mismos y el universo, sin el consuelo de ilusiones protectoras. Spinoza distinguía entre dos tipos de religión: la religión de las masas ignorantes, basada en la obediencia supersticiosa, el miedo al castigo y la esperanza de recompensa, funcionando como sistema de control social que mantiene el orden mediante la amenaza; y la religión de los sabios, basada en el amor intelectual a Dios, entendido como naturaleza, la comprensión de las leyes necesarias que gobiernan la realidad, la aceptación activa de lo que es, porque no puede ser de otra manera. La primera religión, la religión del miedo, es útil políticamente para controlar a quienes no pueden o no quieren desarrollar su capacidad racional, pero es fundamentalmente inadecuada como camino hacia la verdadera libertad y felicidad. La segunda religión, la religión de la comprensión, no requiere templos, sacerdotes, rituales o textos sagrados. Solo requiere el uso diligente de la razón y la voluntad de seguir la verdad donde quiera que conduzca. ¿No es irónico que llamemos religioso al miedo institucionalizado e irreligioso al amor intelectual genuino hacia la totalidad de lo real? No hemos invertido completamente los términos, llamando fe a la credulidad y llamando soberbia al pensamiento crítico. El análisis spinoziano del miedo como fundamento de la religión bíblica tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de la crítica teológica. Alcanza directamente el corazón del poder político y la organización social. Si la religión dominante en una sociedad opera mediante el miedo, entonces toda la estructura de autoridad en esa sociedad estará contaminada por el mismo principio. Los gobernantes invocarán a Dios para legitimar sus guerras, sus leyes opresivas,
su acumulación de riqueza mientras las masas sufren. Los súbditos aceptarán su sufrimiento como voluntad divina, como prueba espiritual, como castigo merecido por pecados reales o imaginarios. La desigualdad será naturalizada como parte del orden divino, en lugar de ser reconocida como construcción humana que puede y debe ser transformada. La disidencia será tratada como pecado en lugar de como ejercicio legítimo del pensamiento crítico. La innovación será vista con sospecha porque amenaza el orden establecido supuestamente sancionado por Dios. Todo el dinamismo, la creatividad, el progreso moral e intelectual de la humanidad será suprimido en nombre de la preservación de la tradición sagrada. Esta fue la Europa que Spinoza conoció, y aunque han pasado más de 3 siglos desde su muerte, ¿cuánto realmente ha cambiado? ¿Acaso no vemos todavía hoy a políticos invocando a Dios para justificar políticas que benefician a los poderosos y perjudican a los vulnerables? ¿Acaso no vemos todavía hoy a líderes religiosos fomentando el miedo al otro, al diferente, al que cree distinto, como método de mantener la cohesión de su rebaño? ¿Acaso no vemos todavía hoy a personas renunciando a su capacidad de juicio moral autónomo y dejando que textos antiguos o autoridades religiosas contemporáneas decidan por ellas lo que está bien y lo que está mal? La valentía de Spinoza consistió en decir públicamente lo que muchos quizás pensaban privadamente, pero no se atrevían a expresar. Consistió en preferir el ostracismo social sobre la hipocresía. Consistió en rechazar la estrategia común de los intelectuales de su época, que mantenían una distinción entre verdad exotérica para las masas y verdad esotérica para los iniciados, que escribían textos ortodoxos públicamente, mientras especulaban libremente en privado. Spinoza se negó a esta duplicidad. Insistió en que la verdad debía ser accesible para todos, que los seres humanos comunes tenían capacidad de razonamiento que debía ser respetada y desarrollada en lugar de ser tratada con condescendencia paternalista. Su tratado teológico-político fue publicado anónimamente, pero con la clara intención de alcanzar una audiencia amplia, de iniciar un debate público sobre el fundamento de la autoridad religiosa y política. Sabía que esto lo convertiría en objetivo de ataques virulentos, y así fue. Fue denunciado desde púlpitos católicos, protestantes y judíos. Sus libros fueron prohibidos en múltiples jurisdicciones. Su nombre se volvió sinónimo de ateísmo, blasfemia y perversión moral. Y sin embargo, continuó escribiendo, continuó pensando, continuó existiendo como ejemplo viviente de que es posible vivir con integridad intelectual, con coherencia entre pensamiento y acción, con dignidad basada en la verdad en lugar de en la conformidad. ¿Qué nos dice el destino de Spinoza sobre la relación entre verdad y poder? Nos dice que el poder teme a la verdad, porque la verdad revela que el poder no está basado en legitimidad natural o divina, sino en construcciones humanas que pueden ser deconstruidas. Nos dice que las instituciones religiosas y políticas preferirán siempre la estabilidad de la mentira conocida sobre el caos potencial de la verdad descubierta. Nos dice que aquellos que señalan que el emperador está desnudo serán castigados, no porque estén equivocados, sino precisamente porque están en lo correcto. Nos dice que la verdad tiene un precio y que la mayoría de las personas no están dispuestas a pagarlo. Prefieren la comodidad de la ilusión compartida sobre la soledad de la lucidez. Pero también nos dice que hay excepciones, que hay individuos en cada generación que consideran que la verdad vale cualquier precio, que prefieren morir libres en el pensamiento antes que vivir esclavizados en la mente, y que estos individuos, aunque sean excluidos, perseguidos, silenciados en su tiempo, eventualmente son reconocidos como los verdaderos benefactores de la humanidad, como aquellos
que expandieron nuestros horizontes morales e intelectuales, como aquellos que hicieron posible que las generaciones futuras vivieran con mayor libertad, con mayor dignidad, con mayor verdad. El Dios vengativo de la Biblia era el arma perfecta, porque operaba en el nivel más profundo del psiquismo humano, en el nivel del miedo primordial a la no existencia, el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento eterno. No importaba que este Dios fuera moralmente monstruoso según cualquier estándar ético, que no fuera la tautología de que lo que Dios ordena es bueno por definición. No importaba que las acciones atribuidas a este Dios en las Escrituras, si fueran cometidas por un humano, nos horrorizarían y las condenaríamos sin ambigüedad. No importaba que la descripción de este Dios fuera internamente contradictoria, simultáneamente omnisciente, pero sorprendido por las acciones humanas, simultáneamente omnipotente, pero frustrado cuando su voluntad es desobedecida, simultáneamente infinitamente amoroso, pero ordenando genocidios. Nada de esto importaba, porque el miedo no opera según la lógica. El miedo no responde a contradicciones. El miedo simplemente paraliza y compele. Y cuando este miedo es cultivado sistemáticamente desde la infancia, cuando es reforzado mediante rituales repetitivos, cuando es validado por la autoridad de la tradición y la comunidad, cuando es sancionado por la amenaza de exclusión social, se vuelve casi imposible de erradicar mediante el simple razonamiento. Spinoza entendió que para liberar a la humanidad de este miedo no bastaba con ofrecer argumentos filosóficos sofisticados, aunque sus argumentos eran devastadoramente precisos y lógicamente impecables. Era necesario también ofrecer una alternativa emocional y existencial, una forma diferente de relacionarse con la totalidad de la realidad, una espiritualidad sin superstición, una religiosidad sin religión institucionalizada. Su concepto de amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, apuntaba precisamente a esto, a la posibilidad de experimentar una conexión profunda con lo que trasciende lo individual sin recurrir a personificaciones antropomórficas, sin proyectar nuestros deseos y miedos sobre el cosmos, sin necesidad de mediación sacerdotal o textual. Este amor intelectual surge naturalmente de la comprensión verdadera de cómo todas las cosas están conectadas en la sustancia única, cómo nuestra propia existencia es una expresión necesaria del poder infinito de la naturaleza, cómo no somos entidades separadas luchando contra un universo hostil, sino modos de ese mismo universo conociéndose a sí mismo. Esta comprensión no elimina el sufrimiento inherente a la existencia finita, no promete vida eterna personal, no ofrece reunión con seres queridos fallecidos, no garantiza que el universo se preocupe por nuestro bienestar individual, pero ofrece algo más valioso: liberación del miedo mediante comprensión, dignidad mediante autonomía, paz mediante aceptación activa de la necesidad. ¿Por qué esta propuesta spinociana nunca se volvió dominante culturalmente? ¿Por qué la mayoría de las personas todavía prefieren el consuelo de la religión tradicional sobre la lucidez de la filosofía spinociana? Las razones son múltiples y complejas. Primero, porque la propuesta spinociana requiere esfuerzo intelectual considerable, requiere educación, requiere tiempo y recursos para el estudio, cosas que históricamente han estado disponibles solo para minorías privilegiadas. Segundo, porque ofrece consolación menos inmediata que la religión tradicional. No promete que nuestros seres queridos muertos están esperándonos en el cielo. No garantiza que nuestro sufrimiento actual será compensado con felicidad futura. No asegura que hay un plan divino que da sentido a todo el sinsentido aparente. Tercero, porque va contra estructuras de poder masivamente establecidas que tienen todo el interés en mantener el status quo.
Y estas estructuras han usado históricamente su enorme influencia cultural, política y económica para marginalizar, distorsionar o suprimir las ideas que las amenazan. Y cuarto, porque existe resistencia psicológica profunda en soltar la imagen de Dios que hemos interiorizado desde la infancia, aunque esa imagen sea moralmente problemática, porque soltar esa imagen se siente como soltar a Dios mismo, como quedar huérfano cósmico, como perder el fundamento de la identidad y el significado. La mayoría de las personas preferirá mantener un Dios defectuoso sobre enfrentar un universo sin Dios personal. Preferirá las certezas de la fe infantil sobre las dudas de la madurez filosófica. Preferirá pertenecer a una comunidad de creencia compartida sobre pararse sola en la verdad. Pero hubo y hay excepciones, hubo y hay individuos en cada generación que han encontrado en Spinoza no la destrucción de la espiritualidad, sino su profundización, no la eliminación de lo sagrado, sino su universalización, no la pérdida de significado, sino su transformación. Einstein, cuando fue preguntado si creía en Dios, respondió que creía en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Muchos científicos, filósofos, artistas y pensadores han encontrado en la visión spinoziana una forma de reconciliar su comprensión científica del universo con su anhelo espiritual. Una forma de ser religioso sin ser supersticioso, una forma de reverenciar el misterio de la existencia sin personificarlo en deidades antropomórficas. Esta tradición spinoziana, aunque siempre minoritaria, ha sido una corriente subterránea constante en la cultura occidental, emergiendo en diferentes formas en diferentes épocas, influyendo secretamente incluso en teologías que públicamente la rechazan, manteniendo viva la posibilidad de pensar sobre Dios y la religión de manera radicalmente diferente. La confrontación entre Spinoza y el Dios vengativo de la Biblia no fue simplemente un debate teológico abstracto, fue y sigue siendo una batalla por el alma de la civilización, una lucha entre dos visiones fundamentalmente incompatibles sobre la naturaleza de la autoridad, la fuente de la moralidad, el significado del conocimiento y el propósito de la existencia humana. En la visión bíblica tradicional, la autoridad viene de arriba, de Dios revelándose a través de profetas escogidos, y fluye hacia abajo a través de jerarquías eclesiásticas hasta las masas que deben obedecer. La moralidad consiste en conformarse a mandatos divinos independientemente de si los comprendemos o nos parecen justos. El conocimiento más importante es el conocimiento de las Escrituras y la tradición interpretativa autorizada. Y el propósito de la vida es glorificar a Dios mediante obediencia y adoración, ganando así la salvación eterna. En la visión spinoziana, la autoridad legítima solo puede venir del uso autónomo de la razón. No hay profetas especiales con acceso privilegiado a verdades inaccesibles para el resto. La moralidad emerge del reconocimiento racional de lo que conduce al florecimiento humano y debe estar abierta a revisión mediante el diálogo y la reflexión continua. El conocimiento más importante es la comprensión de las causas naturales, de los fenómenos y las leyes necesarias que gobiernan la realidad. Y el propósito de la vida es desarrollar nuestra naturaleza racional hasta el punto donde comprendemos nuestra conexión necesaria con la totalidad, alcanzando así la beatitud que consiste en participación consciente en el orden eterno de las cosas. Estas no son simplemente dos filosofías abstractas compitiendo en el mercado de las ideas. Son dos formas completamente diferentes de organizar la sociedad, la política, la educación, las relaciones interpersonales, la vida individual.
Una sociedad construida sobre principios spinozianos sería radicalmente diferente de una sociedad construida sobre principios bíblicos tradicionales. Sería una sociedad que valoraría el pensamiento crítico sobre la obediencia, la autonomía sobre la conformidad, la comprensión sobre la fe ciega, la tolerancia sobre la ortodoxia, el progreso sobre la tradición. Sería una sociedad donde la educación buscaría desarrollar la capacidad racional de cada individuo en lugar de adoctrinar en creencias específicas. Sería una sociedad donde las leyes estarían justificadas por su contribución al bienestar común, comprobable empíricamente, en lugar de por su supuesta conformidad con mandatos divinos. Sería una sociedad donde la diversidad de creencias y prácticas sería celebrada como expresión de la riqueza de la naturaleza humana, en lugar de ser temida como amenaza al orden social. Sería una sociedad donde el poder político no podría legitimarse invocando autoridad religiosa, pero tendría que justificarse mediante argumentos racionales sujetos a escrutinio público. ¿Vivimos en tal sociedad? Parcialmente, en algunos lugares más que en otros, y solo en la medida en que las ideas spinozianas y de otros pensadores de la Ilustración han penetrado gradualmente la cultura occidental a lo largo de siglos, frecuentemente contra resistencia violenta de las instituciones religiosas y políticas establecidas. El miedo que Spinoza identificó como el arma única del Dios vengativo todavía opera hoy. Todavía paraliza el pensamiento, todavía compele la conformidad, todavía justifica la intolerancia. Vemos sus manifestaciones cuando padres aterrorizan a sus hijos con amenazas de infierno eterno para controlar su comportamiento. Vemos sus manifestaciones cuando comunidades religiosas expulsan a miembros que hacen preguntas incómodas sobre el dogma. Vemos sus manifestaciones cuando gobiernos invocan a Dios para justificar discriminación contra minorías. Vemos sus manifestaciones cuando individuos reprimen aspectos fundamentales de su identidad porque sus textos sagrados los condenan. Vemos sus manifestaciones cuando el debate público sobre ética se contamina con el lenguaje del pecado y la salvación, en lugar de articularse en términos de daño y beneficio, derechos y responsabilidades, florecimiento y sufrimiento. El Dios vengativo quizás ha perdido algo de su poder absoluto sobre las mentes occidentales, pero todavía mantiene suficiente influencia para causar inmenso sufrimiento, para distorsionar la moral pública, para obstaculizar el progreso hacia una civilización más racional y humana. Y en muchas partes del mundo, este Dios vengativo mantiene su dominio casi total, donde la apostasía todavía se castiga con muerte, donde las mujeres todavía son tratadas como propiedad según interpretaciones literales de textos antiguos, donde el pensamiento crítico sobre religión es imposible sin riesgo de vida. Spinoza nos recuerda que esta situación no es inevitable, no es la condición natural de la humanidad. Es el resultado de sistemas deliberadamente construidos y mantenidos de ignorancia y miedo. Y lo que ha sido construido puede ser deconstruido. La lectura spinoziana de la Biblia no fue un ejercicio de cinismo corrosivo buscando destruir toda espiritualidad. Fue un acto de honestidad radical motivado por amor a la verdad y compasión por la humanidad sufriente. Spinoza vio que las personas estaban siendo mantenidas en esclavitud psicológica innecesaria, que su capacidad natural de razonamiento estaba siendo suprimida, que su potencial para la felicidad verdadera estaba siendo sacrificado en el altar de la superstición y el poder eclesiástico. Vio que el miedo cultivado sistemáticamente por la religión institucionalizada no solo prevenía el florecimiento individual, sino que además creaba las condiciones para conflictos sociales masivos,
Las guerras de religión que habían devastado Europa durante el siglo anterior demostraban empíricamente que cuando las personas creen que tienen acceso exclusivo a la verdad divina y que todos los que se creen diferente están condenados, el resultado inevitable es intolerancia, persecución y violencia. La solución, argumentaba Spinoza, no era simplemente reemplazar una ortodoxia religiosa con otra, sino fundamentar la vida social en principios racionales, accesibles a todos, mediante el uso común de la razón, independientemente de su trasfondo religioso particular. Esto requería separación absoluta entre religión y Estado, entre creencia privada y ley pública, entre fe personal y filosofía política. El Estado debía garantizar libertad de pensamiento y expresión, porque sin esta libertad no hay manera de distinguir verdad de falsedad, progreso de estancamiento. La religión debía ser asunto privado, cada persona libre de creer lo que quisiera siempre y cuando su creencia no interfiera con los derechos de otros. Estas ideas que ahora nos parecen obvias, que están codificadas en las constituciones de las democracias liberales modernas, eran radicalmente peligrosas en el siglo XVII, eran herejía política y teológica simultáneamente. Y el hecho de que ahora nos parezcan obvias es testimonio del impacto que Spinoza y otros pensadores iluministas tuvieron en transformar la cultura occidental. Pero la batalla no está ganada definitivamente. Cada generación tiene que decidir nuevamente si valorará la verdad sobre la ilusión confortable, si defenderá la libertad de pensamiento contra los que buscan suprimirla en nombre de la ortodoxia religiosa o ideológica, si tendrá el coraje de cuestionar las autoridades establecidas y las tradiciones heredadas. El Dios vengativo todavía reclama adherentes, todavía encuentra defensores, todavía ejerce poder sobre mentes y sociedades. La cosmovisión espinociana todavía es minoritaria, todavía es atacada, todavía es malentendida intencionalmente. La lucha entre fe basada en miedo y comprensión basada en razón continúa, y el resultado no está predeterminado. Depende de las elecciones que hacemos individual y colectivamente. Depende de si tenemos el coraje de seguir el camino difícil de la verdad o si preferimos el camino fácil de la conformidad. Spinoza no pedía que aceptáramos sus conclusiones por autoridad, no estableció una nueva ortodoxia, no fundó una iglesia espinosista con dogmas incuestionables. Al contrario, su método filosófico estaba diseñado precisamente para prevenir este tipo de osificación. Presentaba sus argumentos en forma geométrica, con definiciones claras, axiomas explícitos, demostraciones rigurosas, de tal manera que cualquier persona con suficiente entrenamiento en razonamiento lógico pudiera seguir su argumentación y verificar su validez por sí misma. No apelaba a revelación especial, experiencia mística inefable o tradición autorizada, solo a la capacidad común de razonamiento que todos los seres humanos poseen en alguna medida. Esta era una democratización radical de la filosofía y la teología, una afirmación de que la verdad sobre Dios y la naturaleza no está reservada para élites especiales, sino que es accesible mediante el uso disciplinado de la razón. Esta afirmación es inherentemente subversiva de toda autoridad que se basa en conocimiento supuestamente privilegiado, ya sea la autoridad de sacerdotes que afirman interpretar exclusivamente la voluntad divina, o la autoridad de filósofos que afirman tener intuiciones especiales inaccesibles para las masas. Spinoza confiaba en la razón humana común, confiaba en que, si las personas eran liberadas de la ignorancia forzada y el miedo cultivado sistemáticamente, podrían pensar por sí mismas, podrían alcanzar verdades importantes, podrían vivir moralmente sin necesidad de amenazas sobrenaturales. Esta confianza en la razón humana no era ingenuidad,
Spinoza no era tan optimista como para creer que todos los seres humanos usarían su razón perfectamente o que la sociedad racional era fácilmente alcanzable. Reconocía que las pasiones humanas son poderosas, que la mayoría de las personas vive dominada por emociones que nacen de ideas inadecuadas, que el camino hacia la sabiduría es difícil y largo, que pocos tienen el tiempo, la educación y la disposición necesarios para recorrerlo completamente. Pero insistía en que esto no justificaba mantener a las masas en ignorancia deliberada, que incluso comprensión parcial era mejor que superstición total, que cualquier progreso hacia mayor racionalidad era valioso. Y más importante aún, insistía en que no había alternativa genuina. El camino de la superstición y el miedo conducía inevitablemente a conflicto, sufrimiento e estancamiento. Solo el camino de la razón ofrecía esperanza de progreso moral y político genuino. Podríamos no alcanzar nunca la sociedad perfectamente racional, pero cada paso en esa dirección era un paso hacia mayor libertad, mayor justicia, mayor felicidad colectiva. Esta era una ética y política de mejoramiento gradual, de progreso incremental, de esperanza fundada no en intervención divina milagrosa, sino en la capacidad humana de aprender, crecer y organizarse mejor. El enfrentamiento de Spinoza con el Dios vengativo de la Biblia fue, en última instancia, un enfrentamiento con el miedo mismo, con el miedo como principio organizador de la existencia humana. Mientras vivamos dominados por el miedo, miedo a la muerte, miedo al castigo divino, miedo a la exclusión social, miedo a la libertad misma, permaneceremos esclavizados psicológicamente, sin importar cuánta libertad política formal poseamos. La liberación genuina, argumentaba Spinoza, requiere transformación interior. Requiere moverse desde vida dominada por pasiones reactivas hacia vida guiada por comprensión activa, desde existencia en la cual somos empujados por causas externas que no comprendemos hacia existencia en la cual actuamos desde nuestra propia naturaleza racional. Este movimiento no es fácil, no sucede instantáneamente mediante conversión súbita. Requiere trabajo sostenido de autoconocimiento y autotransformación. Pero es posible. Spinoza mismo era la prueba viviente de su posibilidad. Él había transitado este camino, había logrado liberarse del miedo que paralizaba a sus contemporáneos, había alcanzado la paz interior que viene de comprender la necesidad de todo lo que existe. Y si él pudo hacerlo, otros también podían. La invitación estaba abierta para cualquiera con el coraje de intentarlo. ¿Qué tan diferente sería tu vida si pudieras liberarte completamente del miedo? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Cómo vivirías si no tuvieras miedo al castigo divino, miedo al juicio social, miedo a la muerte? Reconocerías que muchas de tus elecciones actuales están motivadas no por tus valores auténticos, sino por miedos que has internalizado sin cuestionarlos. ¿Reconocerías que la imagen de Dios que llevas en tu mente, si todavía llevas alguna, está contaminada por proyecciones de autoridades humanas que te han condicionado desde la infancia? Spinoza no te pide que creas en su sistema filosófico, te invita a que pienses por ti mismo, a que examines críticamente las creencias que heredaste, a que te preguntes si realmente te sirven o si te mantienen encadenado. Te invita a considerar la posibilidad de que podrías vivir con mayor libertad, con mayor dignidad, con mayor autenticidad, si tuvieras el coraje de soltar las muletas de la superstición y pararte sobre tus propios pies intelectuales y morales. Esta invitación es tan pertinente hoy como lo fue hace 3 siglos y medio, quizás más, porque ahora tenemos menos excusas para la ignorancia, menos justificaciones para mantener creencias que claramente no resisten el escrutinio racional, más recursos educativos disponibles para quien genuinamente quiera comprender. La pregunta es, ¿tenemos el coraje?
Tenemos el coraje de mirar sin pestañear al Dios vengativo de nuestra tradición y reconocerlo como construcción humana. Tenemos el coraje de vivir en un universo sin garantías sobrenaturales, sin plan divino personalizado, sin justicia cósmica que eventualmente corrija todas las injusticias terrenales. Tenemos el coraje de ser responsables por nosotros mismos, por nuestra moral, por el significado de nuestra vida, sin poder delegar esa responsabilidad en una autoridad externa, sea divina o humana. Estas no son preguntas retóricas vacías, son preguntas que cada persona debe responder por sí misma, que cada generación debe responder colectivamente. Y las respuestas que damos a estas preguntas determinan no solo nuestra vida interior, sino también la forma de nuestras instituciones sociales, la dirección de nuestra cultura, el tipo de mundo que construimos para las generaciones futuras. Si respondemos eligiendo el miedo, eligiendo la superstición, eligiendo la conformidad irreflexiva, entonces construiremos un mundo dominado por autoritarismo, intolerancia y estancamiento. Si respondemos eligiendo la razón, eligiendo la comprensión, eligiendo la autonomía, entonces construiremos un mundo que se mueve gradualmente hacia mayor libertad, mayor justicia, mayor florecimiento para todos. Spinoza ya hizo su elección, pagó el precio, dejó su testimonio. Ahora nos corresponde a nosotros decidir si su sacrificio fue en vano o si fue una semilla plantada que eventualmente germinará en una civilización más madura, más racional, más humana. La batalla contra el Dios vengativo no terminó con Spinoza, apenas comenzó. Y cada uno de nosotros está invitado a unirse a ella, no con armas físicas, sino con la única arma que genuinamente importa en esta lucha, el coraje de pensar. Y así concluye la primera parte de esta narración. Pero la historia está apenas comenzando, porque ahora debemos adentrarnos más profundamente en el conflicto mismo, en la anatomía precisa de cómo Spinoza desmontó pieza por pieza el aparato teológico-político que había dominado Europa durante más de un milenio, en las consecuencias personales y sociales de su herejía lúcida, en las razones por las cuales su mensaje fue tan ferozmente resistido y sin embargo gradualmente absorbido por la cultura occidental. Debemos explorar no solo qué dijo Spinoza, sino cómo lo dijo, no solo sus conclusiones, sino su método, no solo su crítica destructiva, sino su propuesta constructiva. Debemos entender por qué la fe y la razón son presentadas como enemigas irreconciliables por las autoridades religiosas y cómo Spinoza intentó mostrar que la verdadera religiosidad y el verdadero razonamiento no solo son compatibles, sino inseparables. Debemos seguir el hilo de su argumentación hasta su conclusión lógica e inevitable, que el Dios vengativo de la Biblia fue construido sobre el miedo, y puede ser deconstruido mediante la comprensión, y que esta deconstrucción no es el fin de la espiritualidad, sino su transformación hacia algo más auténtico, más profundo, más liberador. Cuando los rabinos de Ámsterdam pronunciaron el Jerem sobre Spinoza en julio de 1656, no estaban simplemente excomulgando a un individuo problemático, estaban intentando detener una revolución epistemológica que ya había comenzado y que sabían, en algún nivel instintivo, que no podían realmente detener. El lenguaje del Jerem era extraordinariamente severo, más severo que cualquier otro érem registrado en esa comunidad. Las palabras pronunciadas sobre Spinoza eran las mismas que habían sido usadas siglos antes contra los herejes más peligrosos del judaísmo. Con el juicio de los ángeles y de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con todas las maldiciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante, maldito sea cuando salga
y maldito sea cuando entre. Que el Señor no lo perdone, que la ira y el celo del Señor ardan sobre este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que el Señor borre su nombre bajo el cielo y lo separe para su perdición de todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. Este texto, con su invocación repetitiva de maldición divina, con su llamado a la ira y el celo del Señor, con su deseo explícito de perdición eterna, es quizás el ejemplo más perfecto de cómo la religión opera mediante el miedo. ¿Qué revelaba este lenguaje sobre los que lo pronunciaban? Revelaba su terror profundo ante las ideas de Spinoza. Revelaba que no tenían argumentos racionales para refutarlo y, por tanto, recurrían a la única arma que les quedaba, la amenaza de castigo sobrenatural. Revelaba que la autoridad religiosa, cuando es cuestionada fundamentalmente, no tiene recursos excepto la violencia simbólica de la excomunión y la violencia literal cuando tiene el poder político para ejercerla. ¿Y cómo respondió Spinoza a este anatema? No con súplica de perdón, no con retractación, no con intentos de reconciliación, sino con indiferencia serena. Según los registros históricos, su única reacción conocida fue comentar que los rabinos no lo estaban forzando a hacer nada que él no estuviera haciendo ya voluntariamente, que su expulsión de la comunidad judía le otorgaba la libertad de pensar y expresarse sin las restricciones que pesaban sobre los que permanecían dentro. Esta respuesta no era pose estoica de indiferencia fingida, era expresión genuina de alguien que había alcanzado libertad interior real, de alguien para quien la aprobación de la comunidad era secundaria comparada con la integridad intelectual, de alguien que había comprendido que la verdadera exclusión no es ser expulsado de una comunidad, sino estar internamente dividido entre lo que crees verdad y lo que finges creer públicamente. Spinoza eligió la coherencia sobre la pertenencia, eligió la soledad de la verdad sobre la compañía de la ilusión y vivió el resto de su vida sin arrepentirse nunca de esta elección. Esta firmeza en medio de la persecución, esta capacidad de mantener la ecuanimidad cuando el mundo entero parece estar en tu contra, esta es la libertad verdadera que Spinoza no solo predicaba filosóficamente, sino ejemplificaba. Exist Spinoza no solo fue expulsado de la sinagoga, fue lentamente borrado de la memoria colectiva de quienes un día habían pronunciado su nombre con familiaridad. Sus antiguos correligionarios, al cruzarse con él por las calles húmedas de Ámsterdam, desviaban la mirada, como si un contacto visual pudiera contagiar la peste invisible de sus ideas. Sus palabras ya no tenían lugar en los salones donde antes se discutía apasionadamente sobre la Torá y el Talmud. Su existencia se volvió la prueba viviente de algo intolerable, que es posible vivir sin el respaldo de la comunidad religiosa, sin el consuelo del Dios vengativo, sin la promesa de redención. ¿No es precisamente eso lo que más terror provoca en las instituciones religiosas? La mera posibilidad de que el hombre pueda vivir sin ellas, y peor aún, vivir mejor. ¿Cómo sostener entonces el discurso de que fuera de la iglesia, fuera de la sinagoga, fuera de la fe institucional, no hay salvación, si alguien como Spinoza camina por el mundo con una serenidad que muchos devotos jamás experimentan? En el pequeño cuarto donde pulía lentes, rodeado de instrumentos de precisión y polvo microscópico que lentamente le devoraba los pulmones, Spinoza exploraba con una calma casi inhumana el conflicto que desgarraba su época, el conflicto entre fe y razón. No lo hacía como quien elige un bando y odia al otro, lo hacía como quien disecciona una enfermedad para comprender su origen. La Europa del siglo XVII era un gigantesco campo de batalla entre estas dos fuerzas. Por un lado,
la razón emergente de la ciencia moderna, encarnada en figuras como Galileo, Descartes, Hobbes. Por otro, la fe dogmática de iglesias que se disputaban el monopolio de la verdad con la misma ferocidad con que los reinos se disputaban territorios. ¿Podían coexistir o estaban condenadas a destruirse mutuamente? ¿Era la fe un estadio infantil de la humanidad destinado a ser superado, o era la razón una arrogancia peligrosa que amenazaba con deshumanizarnos? La pregunta recorría Europa como un rayo, atravesando universidades, monasterios, parlamentos, pero Spinoza, en su habitación humilde, se atrevió a formularla de un modo aún más radical. ¿Y si la verdadera fe solo es posible cuando se acepta el veredicto de la razón? ¿Y si la fe que teme ser examinada por la razón ya no es fe, sino superstición? Esta fue su herejía más profunda y más luminosa. No poner la razón contra la fe como enemigas irreconciliables, sino como jueces de distinta competencia. A la razón, el gobierno sobre la verdad. A la fe, el gobierno sobre la obediencia moral de las masas. Spinoza observaba que las autoridades religiosas temían sobre todo lo siguiente: que el pueblo descubriera que puede pensar por sí mismo. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda es un veneno difuso, incontrolable, que se propaga silenciosamente en la intimidad de la conciencia, mientras que la herejía es un enemigo visible que puede ser perseguido, juzgado, quemado. La duda no se deja encerrar en un tribunal ni se deja amarrar a una hoguera. ¿Cómo quemar una pregunta? ¿Cómo excomulgar un pensamiento aún no formulado en palabras? Sin embargo, es en ese territorio invisible donde Spinoza decidió actuar, liberando primero su propia mente del miedo y luego ofreciendo al mundo un método para que cada uno hiciera lo mismo consigo mismo. En el Tratado Teológico Político, Spinoza fue implacable en una distinción que sus contemporáneos preferían mantener borrosa: la distinción entre la piedad auténtica y la superstición. La piedad verdadera, sostenía, no consiste en repetir fórmulas sagradas ni en obedecer rituales, sino en practicar la justicia y el amor al prójimo. Pero ¿qué había hecho la religión organizada? Había invertido la escala de valores. Había exaltado los ritos externos y relativizado la moral interna. Había convertido el cumplimiento ritual en moneda de cambio para la salvación y había relegado la justicia y la compasión a un segundo plano. Importaba más, a los ojos de las iglesias, si alguien comía carne en un día prohibido o si explotaba a sus trabajadores en secreto. ¿Pesaba más en la balanza divina omitir un rezo que humillar a un pobre? ¿No revelaba esto que la religión del miedo estaba mucho más interesada en controlar cuerpos y conductas visibles que en transformar corazones y estructuras? Spinoza veía en esta inversión un síntoma infalible de corrupción. Cuando lo externo vale más que lo interno, cuando la obediencia ciega vale más que la justicia lúcida, cuando la sumisión pesa más que el amor, es señal de que la religión ha dejado de ser camino hacia Dios para convertirse en herramienta de poder humano. El conflicto entre fe y razón en la lectura spinociana no era inevitable. Lo que era inevitable era el conflicto entre razón y superstición. La fe, en su forma más pura, no teme a la razón porque se funda en algo que la razón puede reconocer como bueno: la práctica de la justicia, la caridad, la humildad. Pero la superstición sí teme, porque vive de la oscuridad, de lo inexplicado, de lo que no se debe tocar con el pensamiento. ¿Qué otra cosa es la superstición sino miedo organizado? Miedo a preguntar, miedo a pensar, miedo a desviarse un milímetro del dogma establecido. Y ahí está el punto central. El poder religioso tradicional no se sostiene en la fe, sino en la superstición. No se apoya en la confianza activa, sino en el miedo pasivo. Por eso,
Cuando un filósofo como Spinoza aparece y propone examinar con la razón los fundamentos de la religión, las autoridades no lo leen como un aliado que quiere purificar la fe, sino como un enemigo absoluto que amenaza con derrumbar la estructura entera. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que lo que se presentaba como verdad eterna se revela como construcción histórica. Significa que los cimientos sobre los que descansaba la obediencia de millones ya no parecen inamovibles. Significa que los guardianes del templo ya no tienen argumentos, solo amenazas. Spinoza se dedicó como quien desmonta una máquina compleja a examinar uno por uno los engranajes del edificio bíblico. Preguntó, ¿qué es un profeta? ¿Es un filósofo con acceso privilegiado a la verdad eterna o es un hombre de imaginación ardiente y fuerte capacidad de persuasión? Su conclusión fue devastadora para la teología tradicional. Los profetas no destacan por su sabiduría teórica, sino por su fuerza de imaginación y su poder moral. Lo que ven no son verdades metafísicas profundas, sino imágenes que conmueven al pueblo ignorante. Sus mensajes no son tratados filosóficos, son parábolas, amenazas, promesas. ¿Y qué sucede cuando las amenazas y promesas se convierten en la materia prima de un sistema político? Ocurre que el Estado se sacraliza, que la desobediencia civil se convierte en pecado, que el rey se vuelve representante de Dios y la ley deja de ser discutible. ¿No era esto lo que Spinoza veía en la historia de Israel, narrada en la Biblia? Un pueblo constantemente disciplinado por el miedo a un Dios iracundo, constantemente reprendido por profetas que legitiman guerras, castigos, destrucciones, todo en nombre de la fidelidad a la alianza divina. ¿Cuánta sangre había sido derramada? ¿Cuántos pueblos exterminados? ¿Cuántos niños asesinados bajo la consigna de que Dios así lo quería? Sin embargo, Spinoza hizo algo que incluso sus críticos más feroces rara vez reconocen. Salvó a Jesús de la maquinaria del miedo. Para él, Jesús no era el fundador de una nueva religión del terror, sino el mayor ejemplo de aquel que entendió la ley de Dios no como un conjunto de preceptos rituales, sino como un mandamiento único y absoluto: amar al prójimo. En esto, Spinoza fue más evangélico que muchos teólogos cristianos. Vio en Jesús al maestro que reduce toda la religión a ética, que invalida la obsesión por sacrificios, dietas y rituales, y que coloca en el centro la justicia, la misericordia, la humildad. Si hay una verdadera fe para Spinoza, no es la fe en dogmas trinitarios o en milagros sobrenaturales, sino la fe en el amor activo como expresión suprema de lo divino en lo humano. ¿No es irónico que aquel que más se acercó a un cristianismo ético radical haya sido condenado por las iglesias como ateo? ¿No es revelador que la figura de Jesús, interpretada como guía moral sin teología de miedo, se convierta en una amenaza para las estructuras religiosas que viven precisamente de ese miedo? En esa reinterpretación, Spinoza introdujo una grieta letal en el edificio teológico. Si lo esencial de la religión es la moral, entonces toda creencia especulativa sobre la naturaleza de Dios, los ángeles, el más allá, los milagros, pierde relevancia para la salvación. Lo que importa es cómo se vive, no qué se cree. Y si lo que importa es cómo se vive, ¿por qué habría que perseguir a quienes piensan distinto sobre Dios? ¿Por qué quemar a un hereje cuya vida es justa y compasiva? ¿Por qué excomulgar a quien duda del infierno eterno, pero ayuda a los pobres? Spinoza veía una incoherencia monstruosa. Iglesias que proclamaban un Dios de amor y a la vez sostenían estructuras de odio, exclusión, tortura, guerra. Decían que la ortodoxia doctrinal era condición de salvación y que la moral podía fallar mientras la fe se mantuviera intacta.
¿No es ese el triunfo máximo del miedo sobre la ética? Hacer creer a millones que lo decisivo no es si amas, sino si repites el dogma correcto. Fe y razón, en la visión tradicional, estaban enfrentadas porque la razón cuestiona dogmas, y el dogma es el cimiento del poder eclesiástico. Pero Spinoza se preguntó, ¿es necesario que la fe dependa de dogmas? ¿No podría concebirse una fe que se limite a sostener que el bien debe hacerse y el mal evitarse, dejando a la razón libre para explorar todo lo demás? Esta sería una fe compatible con la ciencia, con la filosofía, con la política racional. Una fe que no se impone con amenazas de infierno, sino con la belleza de una vida recta. Una fe que no teme las preguntas, porque no se apoya en respuestas prefabricadas, sino en una confianza fundamental en que la verdad no puede estar en conflicto con la justicia. ¿Qué autoridad tendría una iglesia en un mundo donde la fe se reduce a la ética y la razón gobierna la interpretación del mundo? Poca, muy poca. Ya no podría proclamarse como intérprete exclusivo de misterios metafísicos. Ya no podría señalar herejes por pensar distinto sobre la Trinidad, la encarnación o la predestinación. Se vería obligada a ser simplemente una comunidad moral, una entre muchas, sin privilegio de voz divina. Para las instituciones religiosas, esto equivalía a la muerte. Por eso, la figura de Spinoza se volvió lentamente un símbolo de lo que debía ser exterminado. No se lo podía quemar como a Bruno, pero sí se lo podía matar socialmente, demonizar intelectualmente, esconder en el silencio de las bibliotecas prohibidas. Era más fácil llamar a Spinoza ateo que responder a sus argumentos. Era más cómodo etiquetarlo de enemigo de Dios que admitir que quizás amaba más la verdad y la justicia que muchos de sus acusadores. Y sin embargo, incluso entre sus enemigos, algo inquietante comenzó a germinar. La sospecha de que sus preguntas no desaparecerían. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad desenmascara. Y la pregunta más peligrosa que Spinoza plantó en el corazón de Europa fue esta: si el Dios que ustedes predican necesita del miedo para mantenerse, ¿no será que ese Dios es humano? ¿Demasiado humano? Él mismo lo formuló sin adornos. El miedo es el origen de la superstición. Los hombres, ignorantes de las causas naturales, atribuyen todo lo que les ocurre, especialmente las desgracias, a voluntades invisibles. Cuando tiembla la tierra, cuando llega la peste, cuando los ejércitos invaden, cuando la cosecha fracasa, ¿qué es más cómodo? Aceptar que vivimos en un universo indiferente, regido por leyes impersonales, o creer que todo sucede por voluntad de un ser que nos vigila y nos castiga. La segunda opción consuela en un sentido perverso. Al menos hay alguien al mando, aunque sea un tirano. Al menos hay un sentido, aunque sea terrible. Y la religión institucional toma ese miedo y lo organiza, lo administra, lo capitaliza. Ofrece remedios simbólicos, sacrificios, rezos, peregrinaciones, limosnas, confesiones. Y promete lo que ningún ser humano puede garantizar: protección contra el caos, seguridad frente a la muerte, perdón de culpas, eternidad feliz. No es comprensible que las multitudes, aplastadas por la incertidumbre, se aferren a estas promesas como náufragos a tablas flotantes. Pero comprensible no significa verdadero. La razón, cuando se despierta verdaderamente, no se contenta con explicaciones que tranquilizan, exige explicaciones que correspondan a la realidad. Y ahí se hace inevitable el choque. La fe del miedo pide confianza ciega, la razón pide evidencia. La fe del miedo afirma, Dios lo ha dicho, y basta. La razón responde, ¿cómo lo sabes? ¿Quién lo oyó? ¿Cómo verificamos esa afirmación? La fe del miedo se escuda en el misterio. La razón insiste en el análisis. Y en este duelo, el Dios vengativo se revela por lo que es: un dispositivo retórico para sostener amenazas.
Porque ¿qué otra cosa es un infierno eterno, sino la amenaza infinitamente amplificada? ¿Qué otra cosa es un cielo condicionado a la obediencia, sino la promesa infinitamente inflada? Spinoza desmontó estas figuras no con burla grosera, como haría un ateo vulgar, sino con una seriedad clínica. Señaló que un castigo eterno por faltas temporales es incompatible con cualquier noción razonable de justicia. ¿Qué juez humano consideraríamos justo si condenara a cadena perpetua al que robó un pan? ¿Y qué diríamos de un juez que torturara sin fin a quien desobedeció una orden? ¿Llamaríamos santo a un tribunal que gozara de ver sufrir a sus condenados? Y sin embargo, se nos dice que el Dios de amor hace precisamente eso con los que no creen en Él o violan su ley. No hay aquí una monstruosidad moral que clama al cielo, si es que hay cielo. Ante estas preguntas, la teología tradicional se vio obligada a retorcerse en explicaciones sofisticadas y a menudo inverosímiles. Se inventaron distinciones sutiles entre voluntad permisiva y voluntad activa de Dios, entre justicia infinita y misericordia infinita, entre reprobación y castigo. Se multiplicaron los tratados para intentar conciliar lo inconciliable. Un Dios de amor que eternamente castiga, un Dios justo que impone penas desproporcionadas, un Dios omnipotente que crea seres destinados al infierno. Pero Spinoza, desde su sencillez implacable, no se dejó impresionar por estas acrobacias mentales. Para él, una cosa era clara. La imagen de un Dios vengativo, celoso, iracundo, es incompatible con la perfección divina. Si Dios es verdaderamente infinito y perfecto, no puede necesitar adoración, no puede ofenderse, no puede vengarse, no puede odiar. Tales pasiones son propias de seres limitados, inseguros, faltos de plenitud. Un Dios que se enoja se parece demasiado a un déspota humano. Un Dios que exige sacrificios se parece demasiado a un señor feudal. Un Dios que amenaza a sus criaturas para que lo amen se parece demasiado a un amante abusivo. ¿No deberíamos entonces desconfiar de cualquier teología que atribuya a Dios las peores características del poder humano? Al redefinir a Dios como natura naturans, como la sustancia única de la que todo procede, Spinoza despojó a la divinidad de las pasiones humanas que la Biblia amplifica hasta lo inverosímil. Este Dios no es un personaje, no habla, no se enfada, no castiga, no premia. Simplemente es. Se manifiesta en las leyes necesarias que rigen todo lo real. Amar a Dios, entonces, no puede significar tentar su favor ni aplacar su ira, porque no hay tal ira ni tal favor. Amar a Dios significa comprender la necesidad del orden entero. Aceptar que todo lo que existe se sigue de la naturaleza divina con necesidad lógica, no por capricho. Esta visión, a primera vista fría, sin embargo contiene una promesa de liberación incomprensible para el religioso del miedo. Si no hay voluntad divina caprichosa, tampoco hay castigo arbitrario. Si no hay juicio final, tampoco hay amenaza eterna. Si no hay plan secreto, tampoco hay culpabilidad metafísica. Solo hay un mundo que comprender, una vida que vivir, una naturaleza a la que pertenecemos por esencia. ¿No es esta, en cierto sentido, una buena noticia más radical que cualquier evangelio tradicional? ¿No vale más la paz fría de la verdad que el calor sofocante de una mentira dulce? Pero el precio emocional es alto. Aquel que abandona al Dios vengativo se ve forzado a renunciar también al Dios protector, al Dios que escucha plegarias, al Dios que interviene en la historia para salvar a sus favoritos. Y muchos, al asomarse a ese abismo, retroceden. Prefieren seguir viviendo con un Dios que da miedo antes que vivir sin un Padre Celestial que los mire desde lo alto. Prefieren sentir que hay un ojo vigilante en el cielo, aunque sea un ojo que juzga severamente, a aceptar que el cielo es solo espacio vacío regido por leyes físicas impersonales.
Aquí se revela la dimensión existencial más profunda de la lucha entre fe y razón. No es solo una batalla de argumentos, es una batalla de consuelos. La razón ofrece verdad sin consuelo garantizado. La religión del miedo ofrece consuelo sin verdad garantizada. ¿Qué elegirá la humanidad? ¿Qué eliges tú? ¿Prefieres una mentira que calma o una verdad que inquieta? La lucidez herética de Spinoza consistió en no falsificar ninguna de las dos dimensiones, ni adornar la verdad para que fuera más soportable, ni insultar al ser humano por su necesidad de consuelo. Él sabía que el miedo a la muerte es real, que el sufrimiento es real, que la soledad metafísica es real. No ridiculizó estas angustias. Simplemente se negó a permitir que fueran explotadas por sistemas de poder. Propuso, en cambio, un camino más arduo: enfrentar esas angustias mediante la comprensión. Comprender que la muerte no es castigo, sino parte necesaria del ciclo natural. Comprender que el sufrimiento no es consecuencia de pecado metafísico, sino resultado de choques entre cuerpos y voluntades en un universo de causas encadenadas. Comprender que la soledad metafísica se alivia no con la ilusión de un Padre Celestial antropomórfico, sino con la percepción de que somos expresiones de una misma sustancia infinita. Esta comprensión no se logra en un sermón. Requiere estudio, contemplación, meditación racional. ¿Quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quién tiene el valor de soltar los viejos ídolos mentales y caminar descalzo y tembloroso por el terreno frío de la realidad? Mientras tanto, la Iglesia, y aquí se deben entender Iglesia en sentido amplio, como siento, sinagogas, mezquitas, templos, instituciones religiosas en general, continúa usando su arma más efectiva, el miedo. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a la exclusión, miedo a la duda. Desde niños se inculca que cuestionar a Dios es peligroso, que preguntar por qué Dios permite el mal es insolencia, que intentar comprender racionalmente los misterios es soberbia. Se entrena la mente para ver en la razón un enemigo espiritual. ¿No es esta una forma sofisticada de mutilación intelectual? No equivale a vendar los ojos de alguien y luego decirle que el mundo es tenebroso para que nunca intente abrirlos. Y sin embargo, ese entrenamiento no siempre funciona del todo. Hay grietas. Hay momentos en los que la mente, a pesar del miedo, se atreve a formular la pregunta prohibida. ¿Y si el infierno no existiera? ¿Y si Dios no fuera como nos lo pintaron? ¿Y si los textos sagrados fueran humanos? ¿Y si pudiera vivir moralmente sin miedo a castigos sobrenaturales? Cada uno de esos «y sí» es una pequeña bomba colocada al pie del trono del Dios vengativo. Spinoza, con su vida y su obra, encarna ese «y sí» llevado hasta las últimas consecuencias. Por eso su figura es herética y lúcida al mismo tiempo. Herética para las instituciones que lo condenan, lúcida para quienes ven en él una antorcha en la oscuridad milenaria. Su herejía no fue decir Dios no existe, sino Dios no es lo que ustedes dicen, y la verdadera fe comienza cuando nos atrevemos a admitirlo. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que la fe auténtica es precisamente la que se atreve a pasar por el fuego de la duda y salir del otro lado transformada? La fe infantil se aferra a dogmas intocables. La fe adulta se atreve a dejar que la razón los examine, confiando en que lo que es verdadero resistirá y lo que es falso merece caer. Esta fe adulta es la que Spinoza vislumbra, una fe que ya no se apoya en milagros ni amenazas, sino en la experiencia directa de la necesidad divina en el orden del mundo y en la práctica de la justicia como única liturgia que importa. Es importante notar, para Spinoza, la razón no es fría maquinaria lógica desconectada de la vida. Es la herramienta mediante la cual nos liberamos de pasiones tristes como el miedo, la culpa, la esperanza vacía. Las pasiones tristes
son aquellas que nos disminuyen, que nos hacen menos capaces de actuar, menos libres, más dependientes. ¿Qué otra cosa produce el Dios vengativo sino una cascada interminable de pasiones tristes? Miedo al castigo, culpa por deseos naturales, odio al diferente, resentimiento contra la vida, esperanza postergada hacia un más allá incierto. La religión del miedo es una fábrica de almas encogidas. En cambio, las pasiones alegres aumentan nuestra potencia de actuar, nos hacen más activos, más creativos, más capaces de amar. ¿Puede una teología centrada en la amenaza eterna producir pasiones alegres? Difícilmente. Por eso, la batalla entre razón y fe, en el fondo, es la batalla entre pasiones tristes y pasiones alegres. La razón, al comprender las causas de las cosas, disuelve miedos infundados, libera de culpas inútiles, desarma manipulaciones, abre espacio para una alegría sobria, no histérica, que nace de estar en armonía con la realidad tal como es. ¿No es esa alegría más digna que el júbilo nervioso de quien cree haber escapado por poco al infierno? En este punto, tal vez tú, lector silencioso detrás de la pantalla, sientas una mezcla de fascinación y vértigo. Quizás fuiste educado en una tradición donde Dios era juez severo, donde el infierno colgaba sobre tu infancia como espada invisible, donde la salvación dependía de comportarte según reglas a menudo irracionales. Quizás aún llevas dentro restos de ese miedo, aunque racionalmente ya no creas en esas imágenes. ¿No te preguntas a veces cuánto de tus decisiones, de tus renuncias, de tus culpas, está todavía gobernado por fantasmas teológicos que tu mente adulta ya no acepta, pero tu cuerpo y tu inconsciente sí? Esta narración no pretende arrancarte a la fuerza de tus creencias, pero sí invitarte a mirar de frente sus raíces. ¿Qué te mueve más? ¿El amor a la verdad o el miedo al castigo? ¿Crees en lo que crees porque te parece verdadero o porque temes las consecuencias de dejar de creer? Esta diferencia, casi imperceptible en la superficie, es abismal en profundidad. Y mientras estas palabras resuenan, sigue en pie aquella invitación que se deslizó antes, casi como una confesión compartida entre extraños. ¿Desde dónde estás recibiendo todo esto? ¿Cuál es la coordenada concreta de tu búsqueda? Escribe en los comentarios si te nace, desde qué país y ciudad nos acompañas y qué hora es exactamente donde estás ahora, en este instante irrepetible en que tu conciencia se cruza con las ideas de un judío excomulgado del siglo XVII. Tal vez sea de madrugada y seas el único despierto en tu casa, tal vez sea mediodía y el ruido de la vida cotidiana intente ahogar estas preguntas. Nombrar tu ciudad y tu hora no es un simple dato. Es un acto de situarte en el mapa de esta conversación silenciosa que recorre el planeta. Y si sientes que hay alguien en tu vida que también está en el borde entre el miedo y la búsqueda, alguien que sospecha que hay algo más allá del Dios que le inculcaron, comparte este video con esa persona. Hazlo no como quien lanza un desafío agresivo, sino como quien ofrece una posibilidad de libertad. Que ese gesto lleve, oculto en su sencillez, un deseo profundo de bendición sobre su familia. No la bendición de un Dios que amenaza, sino la bendición de una vida menos gobernada por el miedo y más guiada por la verdad. Porque en el fondo, toda esta discusión sobre fe y razón, sobre Spinoza y el Dios vengativo, no es un juego intelectual abstracto. Es una pregunta directa sobre la clase de humanidad que queremos ser. ¿Queremos ser una especie que necesita asustarse a sí misma con relatos de condena eterna para comportarse moralmente? ¿O queremos ser capaces de construir una ética basada en comprensión, empatía y responsabilidad compartida? ¿Queremos seguir entregando nuestro juicio moral a instituciones que se arrogan voz divina? ¿O queremos asumir el riesgo de pensar por nosotros mismos, con todo lo que eso implica de incertidumbre y también de grandeza? La figura herética y lúcida de Spinoza permanece ahí como una piedra en el zapato de la conciencia religiosa,
recordándonos que es posible otra relación con lo divino, otra relación con la verdad, otra relación con el poder. Y mientras exista siquiera una persona dispuesta a leerlo, a pensarlo, a dejarse incomodar por sus preguntas, el Dios vengativo no tendrá la última palabra. Sin embargo, aún no hemos llegado al corazón último de esta confrontación. Hemos visto cómo Spinoza desmonta la maquinaria del miedo, cómo redefine a Dios, cómo reconcilia, en un nuevo plano, fe y razón. Pero nos falta asistir al clímax de esta historia, el momento en que se hace evidente que por más que se intente enterrarla bajo dogmas, hogueras y anatemas, la verdad tiene una obstinación propia, una especie de eternidad discreta. La tercera parte de esta narración deberá llevarnos hasta ese punto extremo, donde se revela que toda represión de la verdad termina produciendo monstruos y que toda búsqueda genuina de la verdad, aunque pase por la soledad y el conflicto, abre una puerta que ya no puede cerrarse, porque si algo encarnó Spinoza con su vida y su pensamiento fue precisamente esto: la certeza tranquila de que la verdad no puede ser enterrada para siempre.